Así que, pues, qué decir, le vamos dando la más cordial bienvenida. Aquí ya está Elisa Godínez e Ingrid Urguelles. Renata Turrent anda con COVID, así que Renata no nos va a poder acompañar. Pero pues aquí están Elisa e Ingrid. Muy buenos días, compañeras, bienvenidas. Hola, hola, buenos días a ustedes, a la audiencia. Hola, buenos días Ernesto, Alberto, Ingrid, un abrazo a Renata y un abrazo también a la comunidad de Momentum. Un abrazo también para Renata y bienvenidas, doctora Ingrid, ¿cómo están? Pues es tremendo, aprovechando parte de los temas que vamos a abordar. Por ahí tenemos un video que es precisamente AMLO dirigiéndose a los legisladores y las legisladoras Ingrid y Elisa, a propósito de que pues dicen, bueno, pues si van a hacer un boicot legislativo, un boicot constitucional, pues entonces el presidente López Obrador les mandó a decir esto. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. AMLO a legisladores. Ahora que los diputados dicen, los legisladores o los dirigentes del bloque conservador, que va a haber una huelga, una moratoria, que no me van a aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional. Imagínense qué legisladores. ¿A quién perjudican? Al pueblo. Entonces, que ya no vayan, si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a la Cámara de Senadores, nada más que no cobren, que pidan licencia, porque están declarando que no van a aprobar nada. Nada de lo que nosotros vamos a proponer, y resulta que el Ejecutivo pues tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas. Más allá del señalamiento del presidente López Obrador, doctora Elisa Godínez, en el sentido de que, bueno, pues si no van a legislar, trabajar, que no cobren, lo que yo percibo es ahí un poco más, es el origen de esta decisión de este grupo de opositores para declararse en moratoria, que es lo que sí quisiera pedirle una reflexión en los dos sentidos. ¿Qué piensa de lo que dijo el presidente y este anuncio de la alianza de opositora de no trabajar, de declararse en moratoria legislativa? ¿Qué significa? Se lo pregunto, doctora, porque ya Miguel Ángel Osorio Chong, que fue gobernador del estado de Hidalgo, exsecretario de Gobernación, y entiendo que es el coordinador de los senadores del PRI en la Cámara Alta, ya dijo que ellos iban a trabajar, lo cual a mí me hace ver que esto más bien hay una especie de fractura dentro de la alianza opositora y que tiene nombre y apellido, Alito Moreno, y si le rascamos hasta Marco Cortés. ¿Pero usted qué piensa, doctora? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que tu percepción, Alberto. Yo creo que es muy evidente que no es es decir, que ya está haciendo aguas el bote de la alianza. Inmediatamente después, bueno, no casi inmediatamente no, pero unos días después del anuncio de la medida que tiene un nombre muy pomposo que le llaman moratoria constitucional, tanto Miguel Ángel Osorio Chong como Claudia Ruiz Massieu, me parece, al menos, de manera pública, dos figuras priistas muy evidentes, ¿no? Muy famosas, pues, han salido a decir que ellos no van a participar en esa medida. Entonces, bueno, eso a mí me da la pauta para pensar que, como digo, la alianza se le está haciendo hoyitos a su barco, y ese hoyito al barco me parece que tiene que ver en gran medida con lo sucedido, la caída en desgracia de este personaje
Alejandro Moreno, alias Alito, que le han sacado no uno, sino todo un hit parade de, ¿cómo se llaman? Grabaciones filtradas, en donde muestra el modus operandi de alguien que delinque usando el poder público, ¿no? Entonces, creo que esto vino a acelerar algo que probablemente no estaba tan visible, pero lo que yo considero es un desacuerdo entre quien es la cara visible en tanto dirigencia de esta alianza, que es Claudio X González, y el PRI en tanto un bloque no homogéneo. O sea, una cosa era Alito en la alianza y otra cosa es el PRI en su conjunto. Y creo que lo que vino a demostrar esto es que hay sectores del PRI que no están dispuestos a seguir con este experimento que no ha dado buenos frutos durante casi 3 años y que ahora mismo están diciendo, bueno, a ver, un momento, si Alito cayó en desgracia y tal, yo creo que es una cuestión de horas de que Alito siga siendo presidente del PRI. Nosotros no queremos que lo poco que queda de la estructura del PRI se vaya al caño junto con la alianza. Esa es mi lectura, considerando, los resultados electorales del sábado antepasado, por un lado, del domingo antepasado, y por otro lado, lo que viene en términos de las dos elecciones en el 23, que son Estado de México y Coahuila, en donde supongo que este sector del PRI, que no está dispuesto a seguir con la alianza, cree que tiene oportunidades de conservar por lo menos alguno de esos estados. Entonces, quieren ver de qué manera, o esa es mi lectura, pues pueden salvarlo algo del PRI y pueden también negociar de algún modo con el régimen. Esa es mi lectura. Ahora, con respecto a lo que dijo el presidente de la respuesta ante, si se van a poner en huelga legislativa y no van a trabajar, pues entonces, perfecto, que no trabajen, pero que tampoco cobren. Yo creo que esto es como que esta alianza opositora de verdad es que yo la veo como esa caricatura de el coyote y el correcaminos, que al coyote siempre le salen mal las cosas. Entonces, la alianza es como el coyote. Por más que intenta, todo le sale mal. Y me parece un ridículo y un despropósito que vengan a plantear una moratoria constitucional, dada, digamos, la bandera que tiene la 4T, que es el tema de la austeridad, y que lo ha venido manifestando desde antes que tomara posesión y durante 3 años, ¿no? Mostrando que uno de los grandes problemas de este país había sido el dispendio en el uso del erario, y que si existiera, y más cada vez, la posibilidad de cortar todos estos gastos superfluos, de bajar las grandísimas ingresos que tienen, por ejemplo, en el poder legislativo, y ni hablar del poder judicial, que por cierto no se ha sumado para nada al tema de la austeridad, pues se pueden hacer grandes cosas con este dinero que se ahorra, ¿no? Entonces me parece un despropósito que la oposición plantee esto como posibilidad, porque es como estarse poniendo la soga al cuello, ¿no? Por lo menos en modo público, a la gente sí le queda muy claro, y creo que con el reportaje que presentaron antes de esta mesa, hecho brillantemente por la doctora Núñez, en donde muestra, incluso ya que el Poder Legislativo se ha sometido a la austeridad, aún así todavía vemos lo que vemos que se resisten, que hay un montón de vericuetos, pues no sé si administrativos, cómo llamarlos, en donde se pueden hacer de una cantidad de recursos que es insultante para un país como este. Sí, de hecho, me comentaba Violeta que hay más, pero que no, tuvo información, pero no tuvo manera de comprobarla. Entonces le tuvo que, pues paró hasta donde tuvo que, solo a lo que pudo comprobar. Ingrid, mi querida Ingrid, está haciendo agua la Alianza por México. ¿Qué tanto sí, qué tanto no? ¿O es como esas
cucarachas que aunque les reviente ahí la bomba nuclear, aparecen y todavía siguen ahí siempre, pues ahí en las grutas, pues, ¿no? Bueno, en realidad, en parte parecería que están haciendo aguas, o sea, este tipo de medidas desesperadas, yo las he visto antes en Chile, han hecho lo mismo, ¿eh? Esto de las moratorias constitucional, de no vamos a trabajar, una especie de huelga ahí bien, bien patética, porque la verdad que con eso no logran absolutamente nada. Sí se ve como una medida desesperada, o sea, aparentemente, pero nunca hay que confiarse, en el sentido de que uno nunca puede decir, mira, la oposición está totalmente vencida, derrotada, eso, vamos a ganar todas las elecciones de aquí en adelante, no van a volver a aparecer porque hemos visto como el PRI en la historia ha resurgido de la ceniza. Lo vimos, lo vimos con Peña Nieto, ¿no? O sea, por mucho que esté de capa caída, por mucho que no estén ganando elecciones, en cualquier momento se reagrupan, buscan un buen candidato y pueden competir. O sea, no los demos por muertos y es peligroso en el fondo pensar que está todo ganado desde ya, aunque yo igual efectivamente lo creo que efectivamente el 2023 y el 2024 Morena va a arrasar con las elecciones tal cual como lo ha venido haciendo. Esto va a ser es bastante imparable ya. Pero no sabemos, ¿no? No sabemos porque hay que recordar que la oposición también son dueños de todo, es decir, son dueños de los medios de comunicación, son dueños de los medios de producción, tienen al empresariado de su parte, entonces por supuesto que van a tratar ellos de revertir la situación en la que se encuentran. Esta medida actual, que yo la leí ayer en una columna de Héctor Aguilar Camín, recuerden que yo tengo harto estómago y harta paciencia para leer las columnas de la oposición. No, hay que Mucha hacerlo. paciencia. Yo leo a Denise Dresser, es que siempre hay que leer a la oposición, sí, claro, para saber en qué están. Por eso es bueno que ellos publiquen sus cosas para uno decir, ah, mira, están por aquí van. Y claro, don Héctor Aguilar Camín, que lo escuché a todo esto como versión podcast, y dije, ya escuchémoslo, a ver qué tiene para decir este señor, planteaba exactamente esto mismo. Él decía, la oposición tiene una gran herramienta en este momento, que es oponerse a todas las reformas constitucionales que proponga el presidente, ¿no? Y que con eso, decía él, matan dos pájaros de un tiro. Uno es oponerse, ¿no? Y como tener poder, mostrar el poder de la oposición unida, y por otra parte, servir al país. Esa última parte me dio mucha risa, como servir al país, sí, claro, ese ha sido siempre el objetivo de la oposición. Pero claro, era esta misma narrativa, ¿no? Es esta narrativa de a situación desesperada, medidas desesperadas, no nos va quedando de otra. Hemos visto y lo hemos conversado, lo conversamos la semana pasada, cómo esta alianza, la verdad, no prosperó, no ha mostrado buenos resultados en términos de elecciones, ha sido un fracaso. Y por lo tanto, claro, están viendo si esta alianza puede servir al menos en el legislativo como para oponerse como frente a todas estas reformas, que básicamente son dos, las grandes reformas, ¿no? Por supuesto la reforma electoral, pero también la reforma de la Guardia Nacional. Y don Héctor Aguilar Camín decía, nosotros la oposición no queremos que se militarice el país, cosa que también me dio muchísima risa, y por eso es tan divertido leer estas columnas, ¿cierto? La oposición nunca ha querido que se militarice este país. Así que bueno, aparentemente parecería que están perdidos en el rumbo, que se están, como dice bien Elisa, disgregando, se están desarmando ciertos pactos, desarmando ciertas alianzas. Sin embargo, no hay que confiarse, en cualquier minuto se reagrupan, buscan un buen candidato. Hasta ahora no lo tienen, y yo creo que el 2024 lo tienen súper perdido, a menos que encuentren, no sé, no, tendría que pasar algo muy extraño para que ellos pudiesen ganar esa elección, y el próximo año el Estado de México también lo tienen, yo creo, semi perdido, y ahí está su desesperación mayor, pienso yo. Así que bueno, sí, yo los daría por semi muertos por ahora, pero son como las cucarachas, como dice Ernesto, que uno las mata, pero como que reviven de alguna manera muy extraña, ¿no? Así como... Sí, que se mantienen allí, están en las cloacas, ¿va? En las cloacas. Luego cuando uno ya ve, ahí están otra vez, ¿no? Perdón, Alberto, adelante. No, me quedé pensando justamente en personajes que pudieran ser candidatos ahí a opositores, y pues creo que voy a tener que ocupar el resto del día, doctora Elisa Godínez, para ver si encuentro algún nombre
Pero la verdad que ese es un tema que forma parte de intensidad política de los últimos días. Hay otro que voy a cometer una infidencia, si me lo permiten, pero desde ayer hay una controversia aquí en esta mesa, en el chat, para ponernos de acuerdo. Tuvimos una conversación muy interesante acerca de este punto que ayer mencionó el presidente López Obrador respecto a la periodista Carmen Aristegui y los señalamientos que hizo el presidente de la República en torno al trabajo de esta periodista, que ha causado mucha polémica en los últimos, pues que sí, ya los últimos años, y que bueno, pues que es un tema que queremos comentar con usted. No, le adelanto que no estamos todos de acuerdo y la verdad que es muy importante que no estemos de acuerdo. Así es que si te parece, Ernesto, pues podemos empezar con un video. Tú guíame, tenemos un primer video que se llama Sí. AMLO Carmen, ¿verdad? Sí, es el de AMLO Carmen, y luego la respuesta de Carmen es el segundo video. Esto fue el día de ayer. Carmen anunció que daría una respuesta más amplia el día de hoy, pero si los podemos pasar seguidos, primero el de AMLO, refiriéndose a Carmen, y después la respuesta de Carmen, y regresamos aquí a comentar. Es que hace falta refrescar la memoria, porque si no, ni modo que con Carmen Aristegui van a escuchar esto. Y no es que la traiga con Carmen Aristegui, es que está involucionando. Estaba yo recordando de que Carmen Aristegui se formó con Pedro Ferriz. Esto para los jóvenes, pues. Una de dos. O yo ya no entiendo. Y esto explica el por qué. Ahora, en momentos de definición, involuciona y asume posturas como las de Pedro Ferriz, de siempre. Pedro Ferriz, papá, Ferriz de Con. Y pues otra vez vemos este fenómeno en donde está, en mi opinión, buscando deliberadamente dañarme, pues en mi nombre, en mi trayectoria, haciendo valoraciones pues sí inquietantes, digámoslo así. No sé si me va a dar el tiempo de dar alguna respuesta el día de hoy, pero sin duda mañana comentaremos lo que dijo el presidente sobre el tema. Y bueno, hizo referencia incluso a Pedro Ferriz de Con en un comentario que, por lo que estoy observando, pues es un comentario con tintes machistas y misóginos, lo cual lamento muchísimo de esta involución del presidente mexicano sobre el tema de las mujeres. Y bueno, de eso hablaremos de lo que dice el presidente, y solamente le recordaría, tiene flaca memoria el presidente de algunas cosas, o de muchas. Una de ellas es que efectivamente hace muchísimos años tuvimos una colaboración en Estero Rey, después en Imagen, y salimos de Imagen. Hoy le recuerdo al presidente, a reserva de ampliar mi comentario, salimos de Imagen por un golpe que dio ni más ni menos que un colaborador suyo, Alfonso Romo, que era socio de aquella empresa de comunicación, y pues fuimos echados de muy mala manera en aquel entonces por este golpe dado por el empresario Alfonso Romo, quien fue el jefe de la oficina de la presidencia del hoy presidente López Obrador. Que no se le olvida al presidente la historia, solo enfatiza lo que quieren. Doctora Elisa Godínez, su reflexión. Ay, perdón, es que no encontraba la cosito. Uy, pues da para un montón de cosas. Me parece que este es un episodio más de ya una serie, digamos, que tiene López Obrador con los periodistas de la prensa corporativa, y especialmente de pues la serie que tiene en tiempo reciente, porque no es que el presidente arremetiera contra Aristegui desde un principio. Siento que esto pues ha surgido a partir de
que Carmen Aristegui ha decidido en su espacio noticioso presentar varias piezas, reportajes, ¿no? Como me acuerdo de este reportaje de los hijos, ¿no? Tanto el de la Casa Gris, dichosa, como el anterior, de los chocolates Rocío. En fin, a partir de que Carmen Aristegui decidió, digamos, subirse al carro, diría yo, de la oposición, de manera más abierta. No quiere decir con esto que Carmen toda su vida haya estado de ese lado, no, ahorita vamos a entrar a eso si quieren, pero bueno, creo que esto surge a partir de, digamos, esa decisión más abierta de Carmen de hacer eco de estas piezas, y en últimas fechas, en las semanas recientes, de sumarse a esta estrategia, lo que para mí es una estrategia que llevó a cabo precisamente esta alianza opositora, este bloque opositor, en días antes de la elección de hace 2 domingos, que presentaron esta serie de argumentos, si se les puede llamar así, previos al día de la elección, en el que construían, digamos, una narrativa diciendo que prácticamente López Obrador era un presidente autoritario, que qué miedo, que estábamos en la antesala de una dictadura. Tal vez no lo decían con esas palabras, pero bueno, yo lo pongo así. Yo escuché la entrevista que le hizo Carmen Aristegui a La Bastida, en donde La Bastida abría la entrevista diciendo que era un momento terrible y peligroso porque, fíjense cómo argumentaba, que porque Morena estaba presentando o diciendo de la posibilidad de presentar denuncias penales en contra de los legisladores que habían votado en contra de la reforma eléctrica, ¿no? Y entonces que eso implicaba, pues, insisto, la antesala de la dictadura. Y luego, a continuación, decía que, bueno, que era muy grave la situación que se vivía en México, porque también la situación de la violencia estaba imparable, y la cuestión, digamos, de la posible relación que López Obrador tenía con grupos del narcotráfico, sin presentar ninguna prueba. Por cierto, eco de eso hicieron Carmen y, bueno, un montón de otras prensa corporativa, personajes como Porfirio Muñoz Ledo. En fin, era muy obvio para mí, al menos, que era una narrativa que se estaba, como dicen, nado sincronizado. Bueno, entonces, en ese contexto, el presidente le contesta y le dice esto a Carmen Aristegui. Y Carmen Aristegui le responde una vez más diciéndole que lo que está diciendo son ataques machistas. Y bueno, yo creo que eso el público sabrá cómo tomar y cómo juzgar ese asunto. En lo personal, lo que yo siempre he dicho es que es probable que el presidente se equivoque en términos de la forma en la que plantea estas diatribas con ciertos periodistas, pero... ¿Es probable? A ver, yo no lo voy a juzgar. Yo creo que, como en mi opinión, se equivoca, pero que eso no obsta para decir 2 cosas. La primera, que a diferencia de lo que se vivía en sexenios anteriores, hoy la discusión, que me parece importante, me parece saludable, me parece relevante, que se dé tanto de la crítica que hay del conjunto del periodismo en México hacia el poder, como la posibilidad de que el presidente utilice su derecho de réplica. Insisto en que habrá gente a la que no le guste la forma en la que el presidente arremeta. Yo, en lo personal, creo que eso no constituye, por más que la forma no me guste, no constituye un abuso de poder. Un abuso de poder sería que López Obrador o el régimen censurara, o que tomara acciones en contra y de manera velada y no abierta en un debate para castigar o de algún modo, ¿cómo se dice cuando escarmentar, para hacer escarmentar
a quienes le hacen crítica. Prefiero 1000 veces que la discusión sea pública, abierta, y que todos veamos lo que se dice, a que se recurra a las prácticas de los sexenios anteriores y del régimen anterior. Carmen Aristegui misma, que por cierto no es una periodista que está en condiciones difíciles, es una periodista que tiene poder, es una periodista que ha hecho de su nombre una marca, y una marca muy poderosa. Entonces no se puede colocar a Carmen Aristegui en el mismo saco del montón de periodistas que sí la sufren todos los días, ¿no?, en medio México o en todo México. Entonces, eso de entrada. Pero Carmen Aristegui, aún siendo Carmen Aristegui con un nombre y una marca tan poderosa como la suya, sufrió tanto de parte de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto el ejercicio de poder de a de veras. Entonces, yo prefiero 1000 veces que discutan en público y que se digan fuertemente lo que se dicen uno al otro, y no que, digamos, sigamos con esta situación en donde, por cierto, Carmen Aristegui se hizo de un nombre y se hizo de una marca tan poderosa como la suya, con una consigna que me parece que tenía y tiene de algún modo sentido. Yo no se la critico por sí mismo, que es: yo critico al poder, ¿no? O sea, mi valor consiste en yo ser una crítica del poder. Pero esto ya lo habíamos incluso mencionado en otra ocasión en esta mesa. Criticar al poder, sí, al poder político, sí, específicamente a las figuras, ¿no?, de gobierno. Pero yo no he visto a Carmen Aristegui criticar al poder económico o a cierto poder económico. Yo no he visto que critique al poder económico que tiene Claudio X González, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces, digamos, ¿no?, sí es cierto que fue crítica del poder, pero habrá que ver también a qué poder critica. Ya, gracias, mi querida Elisa. Ingrid, pues sí, como dice Elisa, un montón de ángulos por donde mirar, incluyendo también las propias declaraciones de Carmen, colocando si esto era un asunto de machismo, de misoginia, también que colocaba ahí, y el hecho de, pues, ¿quién está atacando a quién? ¿Es Carmen al presidente, el presidente a Carmen? ¿Quién tiene derecho, quién no, cómo? Pues son bastantes ángulos, desde dónde mirarlo. ¿Desde dónde te gustaría abordarlo, Ingrid? Uy, tiene hartos ángulos y bueno, ya el chat está intenso, pero ahora se va a poner más intenso. Mira, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con lo que hizo el presidente en respecto solamente de estos epítetos que refirió contra Carmen Aristegui. Primero aclarar que yo no tengo ninguna asociación con Carmen Aristegui, que me parezca que ella es excepcionalmente la mejor periodista, ni mucho menos. Sí he estado en su programa un par de veces, eso sí lo reconozco, aquí, que fue cuando hicimos las elecciones en Chile para que saliera Boric, y en ese sentido nos ayudó bastante, porque la izquierda sí necesitaba ser oída en un país como Chile, donde los medios de comunicación están totalmente concentrados en la derecha. Entonces CNN de alguna manera nos dio esa salida. Pero más allá que eso, yo la verdad que no considero que ella tenga un grado así como de particularidad por la cual yo en ningún caso la admiro, ni mucho menos. Me parece que es una reportera que hace periodismo, en cierto sentido, hace investigaciones, ¿cierto? No es Mexicanos contra la Corrupción, y ahí también creo que hay que identificar, ¿cierto?, identificar los medios de comunicación también. Hay medios de comunicación que son derechamente golpeadores y derechamente manejados como Mexicanos contra la Corrupción, y hay otros medios de comunicación que puede que estén dando un giro hacia la derecha, y en ese sentido sí estoy de acuerdo con Elisa de que en su medio de comunicación se articuló una narrativa previa a las elecciones que tenía que ver con esto de una alianza de Morena con el narcotráfico, que me parece grave, por supuesto. Ahora bien, esa narrativa se articuló en base a otros periodistas, como Anabel Hernández y como, ¿cierto?, el señor Labastida.
Carmen les da el micrófono, ¿verdad? Y ahí hablábamos ayer en el chat con Alberto, ¿cierto? Ella es la comunicadora en el fondo que le da el micrófono a estas personas. No sé si no debiera dárselos, y en ese sentido ahí estoy en contra de esa cosa tan censuradora, ¿cierto? Porque como yo les decía antes, es bueno oír a la oposición. No es buena la concentración de medios ni a la derecha ni a la izquierda, nunca. Siempre tiene que haber una oposición, siempre tienen que haber voces disidentes, aun cuando sean un poco extremas, aun cuando incluso mientan, como es el caso de Anabel, como es el caso del señor Labastida, ¿cierto? No tengan fuentes, digamos, o sea, no presenten fuentes, no necesariamente que mientan, pero que sean investigaciones mal hechas. Pero sí es necesario oírlas, porque se necesita un equilibrio de poderes. Ahí estoy en desacuerdo con Elisa en el sentido de que sí, Carmen Aristegui es una persona poderosa, pero nunca va a ser poderosa como el presidente de la República. O sea, ahí hay una diferencia de poderes brutal, ¿cierto? Por una parte tenemos al presidente, que tiene su mañanera por la cual él habla todos los días, bastantes horas, él de hecho pone la agenda mediática todos los días, y en ese sentido lo ha hecho muy bien. Creo que es un buen manejo ese. Pero también no la puedo comparar con Carmen Aristegui, que es simplemente la que maneja uno de los medios de comunicación, sí hegemónico, sí importante, pero hay un desequilibrio, o sea, no, jamás van a estar en una situación de igualdad. ¿Y qué es lo que no me gusta de lo que está haciendo el presidente respecto de Carmen Aristegui? Que la ataca de manera personal. Eso me parece que está, porque en el fondo, si a él lo atacan de manera personal, si a él lo atacan con falta de fuente, ¿tengo yo que devolver exactamente lo mismo? ¿Tengo que yo atacar de la misma forma que como me atacaron a mí? ¿O tengo que yo tener un poco de grandeza, no caer en las mismas provocaciones, no caer en los juegos que siempre articula la oposición y situarme en otro lugar? O sea, no responder de igual a igual. Si a mí me van a atacar y me van a decir usted es un narcopresidente, yo no le, o sea, decirle que es involucionada es una opinión personal, es una ofensa personal a ella. Ahí si es machista o no, la verdad que hay este argumento de cuando atacan a las mujeres que siempre va a ser misógino, no necesariamente, para nada. O sea, hay comentarios que son misóginos y hay comentarios que no lo son. En este sentido, yo podría decir que quizás es medio paternalista el comentario del presidente, como diciéndole, mira, tú, niñita, en realidad te formaste con este otro señor, que es un señor horroroso, ¿cierto? Pero también es un argumento que no se sostiene, porque si pensamos en el origen de todos, bueno, el presidente se formó en el PRI, entonces también podríamos decirle, oiga, usted viene del PRI, entonces no tiene derecho a pensar de otra manera. No necesariamente. Entonces, decirle a Carmen Aristegui que piensa igual que este señor Ferriz me parece que es injusto también, ¿no? O sea, es un comentario excesivo, injusto, me parece que es una ofensa personal. ¿Qué es lo que habría hecho yo? Lo que siempre hace el presidente, hacerlo a través de García Vilchi, ¿cierto? En el quién es quién, agarrar el reportaje o el comentario de Anabel que a él le pareció que no correspondía, tomarlo y desmantelarlo como lo hacen, ¿no? Es decir, mira, no tiene fuentes, mira, está diciendo esto. O sea, de una manera más objetiva también, sin comentarios personales, desmantelando estas narrativas, que es fácil, porque él tiene la mañanera. No estamos en el caso donde un presidente no tiene una plataforma de comunicación, sino que él tiene la mañanera para hacerlo, y yo le hubiese recomendado que él hubiese atacado directamente, si quiere a Anabel, directamente a Labastida y desarticular la narrativa, pero desde ese lugar. Ahí Elisa está así, y el chat... Sí, el chat hirviendo. Ya te dijeron defensora de Carmen. Ah, yo sé, no es mi amiga, no estoy defendiendo. Se puede criticar al presidente, comunidad de Momentum, se puede criticar al presidente, no es malo. Aquí tenemos experiencia en esos y en esos garrotazos, querida, así que bienvenida. Bienvenida, sí, a mí me ha pasado de que soy el héroe de defensor de la democracia y en 5 minutos soy el peor enemigo del presidente. La oposición. Exactamente. A mí lo que me llama la atención, doctora Elisa Godínez, es, coincido con Ingrid, las descalificaciones personales me parece que no deben existir, y hay que mirar la plataforma de cada quien. El presidente de la República es el jefe del Poder Ejecutivo, tiene todo el derecho del mundo a ejercer su derecho de réplica, pero tiene también la necesidad, y más un personaje de estas características con la fuerza
y el respaldo político que tiene en nuestro país, de ser cuidadoso, creo yo, o por lo menos prudente en la forma como emite sus comentarios, porque no son los de cualquier personaje, no son los de cualquier persona, y desgraciadamente en este momento, en este país tan polarizado, pues un comentario de esta naturaleza se puede traducir en una agresión, y no necesariamente en términos, desgraciadamente, solamente verbales. Es ahí lo que yo siempre he sostenido, tiene que cuidarse mucho las palabras, independientemente de la posición que pueda llegar a entenderse o a creerse de un periodista o una periodista. Eso ya es interpretación de cada quien. A mí lo que me llama la atención, y lo vemos en los comentarios del chat y en otros espacios también, y lo dejaría ver el presidente, doctora, y quiero pedirle su opinión, es esa idea de pretender prohibir la decisión editorial de entrevistar o no a un personaje, o darle más espacio, o hacerle preguntas cómodas, según lo vea cada quien, a ciertos personajes. A mí me parece que eso sí implica un cierto riesgo para la esencia misma, que es la libertad editorial, la libertad de prensa, porque lo mismo se puede decir de otros espacios que le abren micrófonos a opositores, a personajes afines a la 4T, que también se le puede señalar de que son muy suavecitos con ellos. Yo creo que lo que tendría que defenderse, doctora, y con esto cierro y pido su opinión, es ese principio básico de la libertad, de respetar a cabalidad y a profundidad, por supuesto, todo lo que sea necesario, la libertad de poder decir, hablar, preguntar lo que uno quiere. ¿Qué piensa usted, doctor? Para empezar, yo creo que está buenísima la discusión, y como dicen ustedes, yo celebro que lo podamos hacer con toda la libertad. Esto yo sí lo quiero mencionar, porque incluso ayer en el chat, el público no sabe, pero ahí en el chat estábamos ahí, ¿no? Y ahora mismo también podemos expresar con toda libertad lo que opinamos, lo que pensamos, y eso a mí me enorgullece muchísimo, me da, la verdad, honestamente, sí, siempre que puedo lo voy a decir. El hecho de poder participar en estos espacios con esta mesa, estos periodistas, a mí me parece un lujo. Cierro el paréntesis. Está muy buena la discusión y da para muchas cosas. Yo lo que creo es esto. Ahí sí un poco disiento contigo, mi querido Alberto. Pocas veces lo hago, pero en esta ocasión sí voy a disentir contigo, porque yo no creo que esté en el ánimo o en la intencionalidad del presidente esta tendencia o esta posibilidad de prohibir, ¿no?, la decisión editorial de los medios de entrevistar y de darle voz a quien sea. Yo creo que eso, en lo personal, yo no lo veo. Lo que yo veo es que estamos en un momento político con un régimen y una figura al frente de ese régimen que tiene y que ha tenido, por cierto, ciertas características en su actuar, digamos, ¿no?, en su manera de presentarse y de ser. Andrés Manuel López Obrador, y yo no lo justifico, es decir, esto a uno le puede caer bien o mal, pero no es un tipo de figura, digamos, que sea diplomática, ¿no? Él es siempre y ha sido siempre una persona que confronta. Ha confrontado a la oposición, ha confrontado a la prensa, confronta. Es un tipo confrontativo. Si eso nos gusta o no, eso es aparte, pero ese es el hecho. Ahora, yo insisto en recordar que me parece mucho más saludable la confrontación directa y abierta, porque eso es, para mí, una señal de una vida democrática saludable. Me preocuparía que no hubiera ese clima para podernos decir, y por cierto, no es cosa menor y podría parecer una obviedad, pero López Obrador es la figura política, me atrevo a decir, en el México reciente, en la historia del México moderno o de las décadas recientes, que más ataques ha recibido de todo tipo. Entonces, a él se le podrá tildar de poco tacto, no diplomático, exceso en sus declaraciones, pero no que sea un tipo, que recurra a la posibilidad de usar excesivamente su poder para callar y confrontarse con sus críticos,
Lo ha hecho y lo ha permitido en plena, o sea, hoy por hoy creo que en México yo no recuerdo otro momento en el que se le hubiera dicho de todo y más al presidente. No, Perdón, doctora, yo me refería a lo que ocurre con estos comentarios, no me refiero al presidente, por supuesto que él es muy respetuoso, sino a lo que sucede y le hago el chat. Renata, ven. A eso iba. Yo creo que discutir y debatir con el poder es tan válido como debatir y discutir con el periodismo. Sí, por supuesto que son arenas diferentes y por supuesto que yo no estoy diciendo que sean equiparables el poder de Aristegui con el poder del presidente. Yo no dije eso, simplemente lo que digo es que ambas son figuras de poder en este caso concreto. Ahora, ¿es conveniente la discusión? ¿Cuándo sí, cuándo no? Pues es parte de la discusión que tenemos que dar, pero yo no creo que sea antidemocrático. Ahora, con respecto concreto a lo que tú decías que genera, o sea, si esta discusión, este clima de confrontación o de constante discusión o de debate genere a su vez o tenga efectos para que estos comentarios puedan tener un efecto de mayor polarización o aprovechando de que pudiera escalar a una situación más violenta, que es un poco lo que entiendo que estaría como posibilidad. Mira, yo diría esto. A reserva de lo que opine la gente, por supuesto, y yo puedo, por supuesto, no estar con la razón, eso está claro, pero hay una cosa que sí puedo ver. A lo largo de los años que Andrés Manuel López Obrador ha encabezado su movimiento en su momento de oposición y hoy como presidente de la República, es y ha sido un movimiento pacífico. Creo que eso, el espíritu de eso, sigue estando allí. Él siempre dice que su movimiento no rompió ni un solo vidrio. Y yo sigo pensando que pese a todo lo que podamos discutir y todo lo que nos podamos decir en medios, en redes y todo, al menos de parte de la gente del movimiento, y no digo que no haya gente que se pasa y que comete excesos, por supuesto que hay, como en todos lados, pero nunca un exceso que implique que esto escale a la violencia. Creo que más bien lo que sí habría que hacer es demandarle, como se le debe demandar a cualquier gobierno, que la protección a periodistas, la atención a los casos de periodistas violentados, asesinados, no tenga mayor impunidad. Eso sí, y eso sí creo que estamos todos en condición de hacérselo saber cada vez más y cada que se pueda al poder, ¿no? Yo sinceramente no me gusta hacer eco porque ese es parte del discurso que han construido desde, por cierto, la Comunidad Europea, como el Parlamento Europeo, también incluso ahora recientemente figuras en Estados Unidos, también parlamentarios en Estados Unidos o miembros del Congreso, hacen eco de este asunto de la situación de la prensa y un poco asociarla directamente a que López Obrador estaría como asusando eso. Y yo creo que ahí sí hay que ser más cuidadosos, porque yo no lo veo así. Ya, gracias, mi querida Elisa. Hay unas, déjame colocarlo así, Ingrid. Ayer precisamente en este chacoteo que teníamos en el chat y así, no, pues yo no estoy de acuerdo, yo sí, etcétera, que teníamos. Me gustaría colocar también, porque a propósito del audio, el video que presentamos del día de ayer de Carmen, donde dice, hay una parte al final donde dice, pues, ¿por qué el ataque del presidente a mi persona? ¿Por qué así, no? Entonces, uno es la forma, otro es el ataque. Y que desde mi punto de vista, Ingrid, hay un ataque recíproco, porque cuando hablábamos hace un rato que decías, bueno, es que es un ataque personal, o Alberto, no recuerdo ya quién, los dos lo decían, también fue un ataque personal, primero cuando se metió con un reportaje con el primer hijo, y después cuando se metió con el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción,
con el segundo hijo, donde apareció también involucrado el hijo menor por las imágenes que también se publicaron. Con ese antecedente, en la semana pasada, tenemos unas imágenes ahí de Aristegui Labastida, Aristegui Madrazo, Aristegui Muñoz Ledo. No, te las envié, Leonardo. Sí, bueno, hay unas imágenes porque lo que le quiero colocar es como el antecedente que hay atrás, ¿no? Por ejemplo, esta entrevista que Carmen le hace a Francisco Labastida Ochoa, que no necesariamente es un político que está en el auge y que dices tú, bueno, pues le voy a dedicar 20 minutos o 30, ya ven que luego acota los tiempos de las mesas, a veces particularmente las mayores quejas es en la mesa de Fabricio Lorenzo y esta Ana Lilia Pérez, una brillante periodista también. Y entonces la gente se queja a veces de eso. Esta entrevista a Labastida, Carmen le da 1 hora 10 minutos de entrevista a Francisco Labastida Ochoa. Es 1 hora 10 minutos lo que dura esta entrevista. Y luego le da la entrevista también, le hace la entrevista a Roberto Madrazo, ¿no? Y también saca lo de Porfirio Muñoz Ledo. Y ese es también con, como decía hace un rato Elisa, como pues cuando van en cascada aquí los medios de comunicación haciendo ataques sobre un mismo eje temático, ¿no? Fue esa semana en donde se agarraron de que el narcogobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es otra vez, entendiendo y conociendo al presidente, pues es un agravio para él no menor que le digan que es un narco, ¿no? Y que se entiende si lo dice Loret de Mola, pero no lo entiende y no lo acepta si lo dice Carmen, porque incluso a Carmen le ha dado muchas entrevistas y, ¿no? Digamos que no había sido alguien hostil con Carmen, hasta que el presidente sintió que esto ya, que Carmen ya la identificó y la ubicó como una periodista de oposición. Hagamos entonces el planteamiento en ese sentido. ¿Es la periodista Carmen Aristegui una periodista de oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador o no lo es? ¿O de oposición a una línea política de derecha y de izquierda? Y esto de qué tan poderosa es la periodista. No, está bien, gracias por la imagen, Leonardo. Si la puedes poner otra vez, ¿no? Esta imagen, ¿no? De colocando a Carmen como una periodista muy poderosa. Yo comparto esta parte de que pues no necesariamente pues, se puede comparar el poder de un presidente con el de una periodista o el de un periodista. Pero tiene una naturaleza distinta cuando este presidente no le va a llamar al dueño para que te corran, como le pasó a Carmen en otros programas. Es decir, no hay censura en ese sentido. Lo que está haciendo este boxeador, porque eso es lo que es el presidente López Obrador, me hace recordar de esta película también buenísima con Robert De Niro, Toro Salvaje, ¿no? Ese es el presidente López Obrador, no es un diplomático, lo tenemos clarísimo. Y estoy hablando de un presidente que ha sido hostil hasta con nosotros, conmigo directamente, en la mañanera, y que actualmente estoy vetado, no puedo hacer preguntas ahí, ¿no? Me puedo entrar, pero no puedo. O sea, sé de quién estamos hablando en ese sentido de hostilidad y de dureza, pues, ¿no? Y aquí le está respondiendo a una periodista en la que él en algún tiempo le tuvo una confianza y que ahora en su línea editorial, incluyendo sus mesas políticas que tiene, que pues la única que sigue siendo, que la ubica
todo mundo de izquierda, pues es la de Lorenzo, Ana Lilia y Fabricio, y las demás, pues no necesariamente así. Es decir, las otras mesas no necesariamente se consideran o se consideran una de izquierda y las otras de derecha, y no hay ni siquiera una que digas, pues está medio equilibrada, ¿no? Entonces, se entiende que el presidente dice, bueno, esta ya está en la oposición. ¿Eso le da derecho a decir que está involucionando? Yo comparto con ustedes esa parte, no. Me parece que sí es un agravio personal y no comparto esa parte del presidente. Creo que es un tema que claro que da para mucho, y que pues que cada uno pues tiene que poner sus barbas a remojar en el buen sentido, porque pues hay modos que no tendrían que ser. Es como decías, Ingrid, pues pon los argumentos, ¿no? Alguien ponía ahí en el chat, no, pues Ingrid, mejor tú entra en lugar de Vilchis, ahí bueno, pues, ¿qué decir aquí como una reflexión final para cerrar, Ingrid? Porque, pues sí, es un tema que evidentemente va a dar para mucho y que tiene muchos ángulos, los excesos, la rudeza del presidente Andrés Manuel López Obrador y el ataque furtivo, ¿no? El ataque furtivo no solamente de un medio que puede ser el de Aristegui, sino de la mayoría, si no es que la totalidad o casi la totalidad de los medios corporativos, que son los que más alcance tienen, tanto los impresos como los digitales, como los radiofónicos, ¿no? Hay mucho que enfrentar ahí y su única herramienta en ese sentido, pues es la mañanera, ¿no? Digamos que si pensamos en los corporativos, todos contra la mañanera y el presidente, pues desde la mañanera contra todos estos medios corporativos. ¿Cuál sería una reflexión tuya final, mi querida Ingrid? Bueno, sigo viendo el chat que ahí, ya somos de derecha, Alberto, somos de derecha. Eso me encanta. No, a ver, yo solamente llamo un poco al equilibrio. Yo sé que en este momento el país está polarizado porque el proceso histórico en el que estamos en este momento orgánicamente nos lleva a una polarización, porque hay un régimen anterior que hay que derrocar. Eso yo estoy totalmente de acuerdo y siento que lo que ha hecho el presidente de hacer las mañaneras, poner la agenda e ir como desmintiendo a medios de comunicación hegemónicos que están con el poder, me parece bien. Yo estoy a favor del quién es quién. No me gusta cómo se ejecuta, pero creo que el fondo que tiene, que es desmentir aquellas cosas que no tienen un sustento real, tienen que ser desmentidas. En ese sentido, yo estoy totalmente a favor. Creo que el periodismo ha hecho un gran daño en muchos países. Yo lo he vivido personalmente en Chile, ¿no? Este periodismo golpeador, este periodismo que está con los poderes, que está con las empresas, que está con los dueños de los medios de producción. Ahora, en ese sentido, a lo que yo voy es que este tipo de discusiones, donde estamos todos centrados ahora en Carmen Aristegui como persona, como figura, que creo que no es lo que debiéramos estar conversando como agenda país, creo que no son positivos en el sentido de que le permite a Carmen enojarse, le permite a Carmen contestar también de una manera personal. O sea, creo que no es inteligente hacerlo de esa manera, la ejecución. Y tampoco me gusta, y aquí puedo quizás tirar una bombita que la resolveremos en otro momento, pero tampoco estoy de acuerdo con esta cosa binaria que tiene el presidente, del amigo-enemigo. No me gusta, creo que es extremo, es como, si no estás conmigo, entonces estás necesariamente contra mí. Y cuando estás contra mí, entonces eres súper facho, lo peor, eres Carlos Loret, y por lo tanto estás totalmente en el otro extremo, ¿no? Y si estás conmigo, entonces estás en la mañanera, me haces las preguntas cómodas, etcétera. O sea, esta cosa súper básica del amigo-enemigo, creo que no funciona, es una mala estrategia. No creo que Carmen Aristegui sea Loret, derechamente, pero siento que él está un poco dando esa narrativa de, entonces, bueno, como me golpea, entonces ya,
ella es Loret, ella es golpeadora como Claudio X. Yo creo que hay niveles, niveles en esto, hay detalles en esto. No creo que sea tan simple como decir están todos en ese lugar. Entonces está financiada Carmen igual que Claudio X. No lo sé, habría que ver, habría que revisar. Pero siento que, claro, yo simplemente estoy llamando a una cuestión más equilibrada en el sentido de desmentir las notas, por supuesto, es necesario, pero no esta cosa de entonces son mis enemigos y voy a tener una lista negra y estas personas no les voy a dar ninguna entrevista y además son golpeadores, necesariamente son golpeadores, necesariamente son de la oposición. Creo que Carmen ha cometido muchos errores, no sé si lo ha hecho intencionalmente o no y tendremos que esperar a ver si esto sigue repitiéndose y efectivamente ella tomó una postura más de derecha o simplemente fue un periodo o derechamente está enojada con el presidente, no lo sé, pero ser tan simplista de decir, bueno, como ella entonces hizo estas mesas, entonces, ¡pum!, a la oposición de una, creo que es muy simple el análisis. Creo que hay que darle un poco más de tiempo, hay que ir viendo y tampoco, y un poco llamar a esa cosa más equilibrada, ¿no? Y Sí, bueno. sí, los equilibrios siempre son importantes y es importante también tomar en cuenta que es cierto, coincido con usted, doctora, el presidente López Obrador y el movimiento han sido pacíficos siempre, la violencia está en otro lado. El tema es cómo desde el poder pues puede generar una reacción que no necesariamente pueda controlar, y a eso me refería. Y nada más basta ver los comentarios aquí en el chat y otros, ese intento bueno, no intento, pero esa idea más bien, retiro la palabra intento, pero esa idea de que se tiene que prohibir hablar con alguien, me parece que eso es el peligro. Esa idea de que si tú entrevistas a la Bastida o entrevistas a Madrazo, le das mucho tiempo y le haces preguntas como tú decidas, ya no tienes derecho a hacerlo y te conviertes en enemigo, que yo coincido con Ingrid, que no ayuda en nada esta posición, como dice Ingrid, binaria, de que si no estás conmigo, estás contra mí. Y tampoco ayuda mucho esa concepción que yo, sí, ahí sí lo veo todos los días con el presidente, de que sus referentes históricos del buen periodismo son aquellos que fueron militantes, o sea, que fueron aquellos que eran parte de un movimiento, que no necesariamente cumplen con los estándares del periodismo. Eran más bien militantes y ejercían, escribían, opinaban, no hacían reportajes, opinaban. Y me parece que también es un poco riesgoso el terreno de creer que el buen periodista es el que participa y forma parte del movimiento que yo encabezo. No necesariamente es así como funcionan las cosas, y no lo digo yo, lo dice en cualquier democracia del mundo, y los equilibrios y los contrapesos son siempre súper necesarios, sobre todo ante un poder con tanta fuerza como la que tiene el presidente López Obrador y el movimiento que encabeza. Creo que sí hay que tener cuidado en eso. No se trata de decir que el presidente censura, por supuesto que no. A mí también me tocó en la época de Calderón, que que hizo todo lo que pudo para que me corrieran de la BBC. Pues sí, no lo consiguió porque el pobre tipo, ese sí es aldeano, él pensaba que estaba hablando con el Milenio o con el Universal, donde puede dar órdenes. Y el presidente no es así. Pero justamente porque no es así, se tiene que cuidar lo que está haciendo en este país. Y por eso yo sí coincido con Ingrid en que tenemos que no caer en estas dualidades, de que eres amigo o enemigo, y mucho menos creer que el buen periodismo es aquel que habla bien de mí o el que milita en un movimiento político, como son sus referentes de los periodistas del pasado. Y ya con eso cierro, porque ya nos pasamos mucho. Ya nos pasamos, pero una reflexión final, Elisa. Doctora. Ay, híjole, no, pues yo digo que otra mesa, no es cierto. A ver, lo único que diría, yo estoy de acuerdo contigo y en este sentido sí es cierto que, insisto en que la forma no, a mí al menos no me convence, ¿no? Que siempre sea un poco este esquema tan básico de amigo-enemigo, si no estás a favor, entonces me estás odiando. Creo que eso sí no es necesariamente bueno. Sin embargo, yo lo que creo es que, como tú dices, Alberto, esta idea de que sus referentes de buen periodismo son el periodismo militante, yo ahí, mira, más que necesariamente un periodismo militante, yo creo que lo que me atrevería a decir, no sé si es lo que el presidente piensa, es como que intenta decir más bien
no nos engañemos, todos tenemos posiciones y es mejor decir abiertamente cuál es nuestra posición. Y ahí, en ese plano de las cosas, decir, bueno, tú tienes esta posición, yo tengo esta, pero no aparecer, y creo que esa es la crítica que él trata de hacer fallidamente, pero es decir, no vengan a presentarse como imparciales, como objetivos, como desinteresados y como todas esas cosas, cuando en realidad, digo, no todos, ¿no? Pero muchos se vienen a presentar así, cuando en realidad sabemos que ni es tal, que tienen y obedecen, ¿no?, a ciertos intereses y que tienen una determinada posición ante las cosas, ¿no? Incluso el hecho de decir, no, yo no tengo posición, ya es tener una posición. O sea, yo siempre apelo al hecho de que no existe la neutralidad, ¿no? Y creo que tal vez serviría más pensarlo desde esa perspectiva que desde la perspectiva de la confrontación así básica. Ya, gracias, Elisa. Pues a lo mejor es como dice aquí Ernesto González, el problema no es a quién entrevistas, sino cómo los entrevistas y la intención de las preguntas, así como el contexto cuando realizas la entrevista. Y que creo que esa es parte como de las críticas que recibió Carmen, que fue una entrevista muy, muy suavecita, pues. En fin, pues son muchísimos ángulos a favor, en contra de uno del otro. Lo que nosotros intentamos aquí es que, pues usted tenga más elementos y si tiene que dar garrotazos, pues que sea a Ingrid o a Elisa y a Alberto y a mí nos deje sin los garrotazos Al revés, y que todos vayan quienes para están en el ellos. programa siempre, a los comunicadores, a ellos el garrotazo, por favor. Bueno, mi queridísima Elisa, Ingrid, muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo, como siempre. Pues como bien habían comentado, pues sí, la mesa y el chat estaba efervescente. Así que, bueno, todo fue culpa de Elisa, todo es culpa de Elisa. Todo. Y nosotros A ella los reclamos, por favor. a ella los reclamo. No, a Renata, que no vino. A Renata, que mejor reclámenle a Renata. Gracias, Elisa. Gracias, Ingrid. Un fuerte abrazo. A Muchas ustedes, gracias. Una gozadera. Adiós. Gracias. Hasta luego.